Ya, estamos online. Súper. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas sobre conservación y biodiversidad. Nosotros somos el Grupo Rizoma, un centro de estudios agroecológicos, botánicos, dedicados a la investigación y divulgación del patrimonio natural chileno. De parte de todo nuestro equipo, queremos agradecerles por estar presentes y les damos la bienvenida a esta nueva charla titulada Los fantásticos pero poco conocidos marsupiales chilenos, a cargo del doctor Francisco Fonturbel. Francisco es licenciado en Biología y doctor en Ciencias con mención en Ecología y Biología Evolutiva. Actualmente es profesor asociado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y su línea de trabajo es la ecología integrativa. Durante los últimos 15 años, su trabajo se ha centrado en comprender cómo responde la biodiversidad a las perturbaciones antrópicas, con énfasis en las interacciones de polinización y dispersión de semillas. Una parte importante de su trabajo se ha focalizado en el monito del monte, uno de los marsupiales más emblemáticos de Chile por su unicidad filogenética y evolutiva, así como por su papel como dispersor de semillas en los bosques valdivianos. Dejamos con ustedes entonces a la presentación del doctor Francisco Fonturbel y le damos los respectivos agradecimientos también por sumarse a nuestro ciclo de charlas en esta ocasión. Em, Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Pueden confirmar si se ve la presentación, por favor? ¿Todo bien? Excelente. Bien, como decía Sebastián, ¿sí? La charla de hoy día se titula Los fantásticos pero poco conocidos marsupiales chilenos. Y lo que les voy a presentar ahora es un resumen del estado del conocimiento actual de estos marsupiales y voy a terminar hablando un poco de sus amenazas. Entonces, partamos preguntándonos quiénes son los marsupiales. ¿Sí? Los marsupiales son un grupo relativamente poco conocido de mamíferos. ¿Sí? Son mamíferos no placentarios, eso quiere decir que no tienen placenta, como la mayor parte de los mamíferos, y por lo tanto se caracterizan por una fase de desarrollo extrauterino que se desarrolla en el marsupio, ¿sí? Esa típica bolsita que nosotros vemos en los canguros, que son quizás los marsupiales más conocidos, ¿no? Entonces, las crías se desarrollan primero dentro de la madre y después tienen una parte de desarrollo fuera de la madre hasta que completan su maduración y se independizan. Existen unas 270 especies de marsupiales en el mundo, de las cuales la mayor parte están en Australia. Unas 200 de estas 270 están en Australia y unas 70 están en América. Los marsupiales aparecieron durante el Cretácico. ¿Sí? Cuando los dinosaurios iban de retirada, los marsupiales hacían su gran entrada y su evolución fue influenciada muy fuertemente por los aislamientos geográficos y esto llevó a una radiación adaptativa, ¿no? Muy grande que hizo que ocuparan estos nichos vacíos. ¿Sí? Y lo pongo entre cursivas porque sabemos que por la definición de nicho no hay nichos vacíos, pero se denominan de esta forma aquellos roles funcionales que pueden quedar sin cumplir en una comunidad. Y es así que esta radiación adaptativa nos ha llevado a varios equivalentes marsupiales de lo que nosotros encontramos en los mamíferos placentarios. Entonces podemos tener, por ejemplo, gatos marsupiales, ardillas marsupiales, osos hormigueros marsupiales, ratones marsupiales, topos marsupiales, lobos marsupiales y, por supuesto, algunos grupos únicos de los marsupiales como los canguros, los wombat o los koala. ¿Sí? Entonces, los marsupiales en ciertos ambientes se diversificaron bastante en el Cretácico y empezaron a aprovechar estos roles funcionales. Y otra cosa interesante de su historia es que los marsupiales son gondwánicos. ¿Sí? Si recuerdan que antiguamente había un gran continente llamado Pangea, que después por la deriva continental se divide en dos, la porción sur, que denominamos Gondwana, la tenemos aquí abajo, estaba formada por lo que hoy en día es Sudamérica, África, la India, la Antártica, Australia y Nueva Zelanda. Entonces,
Cuando los marsupiales se originaron y se diversificaron, estos continentes todavía estaban juntos formando este gran continente que conocíamos como Gondwana. Y algo curioso de esto es que, contrariamente a lo que podríamos pensar, los marsupiales se originan primero en lo que hoy es América, que como podemos ver a la derecha en este arbolito evolutivo, los primeros grupos de marsupiales parten en lo que hoy es América y se van moviendo hacia Australia por lo que hoy día es la Antártica. Hay un paso aquí por esta parte que estoy señalando con el láser, ¿no? Entonces pasan de Sudamérica a lo que hoy día es la Antártica, que en ese momento no estaba en el Polo Sur ni estaba congelada como está hoy día. Y de la Antártica pasan a Australia, donde ocurre la mayor diversificación, que es la parte que observamos en negro en el árbol evolutivo, ¿no? Entonces, curiosamente, la mayor diversidad de marsupiales se da precisamente en la parte donde la diversificación fue mucho más reciente. En Chile existen 4 especies de marsupiales. Tenemos a la yaca, Tilamis elegans, a la yaca de la puna, Tilamis pallidor, a la comadrejita trompuda, Rhicolestes raffanurus, y al monito del monte, Dromiceps gliroides. Y 4 especies, pero que quizás son 5, porque hay nuevos estudios que apuntan a que habrían 2 especies de Dromiceps. En 2016 salió publicado un trabajo en el Journal of Mammalogy que hablaba de 3 especies, ¿no?, que estaba basado en características morfológicas principalmente. Pero ahora hay estudios genéticos que muestran que, al parecer, el monito que está más al norte sería una especie distinta del Dromiceps gliroides que nosotros conocemos en la parte sur, ¿no? Entonces, yo todavía no lo pongo, ¿no?, por un tema de ser cauto, pero hay evidencia bastante fuerte que sugiere que en realidad hay 2 especies de Dromiceps. Entonces, en esta guía visual bien bonita que tomé prestada de este grupo, nosotros podemos ver las diferencias morfológicas de estas 4 especies. Y para el ojo un poco más conocedor, uno dice, sí, claro, son marsupiales, pero para la mayor parte de la gente se suelen confundir con ratones. Mucha gente, cuando piensa en marsupiales, piensa en macrópodos, ¿no?, piensa en canguros, en animales de gran tamaño, pero estos marsupiales más pequeñitos muchas veces se confunden con ratones, y eso hace que mucha gente les tenga miedo y vaya a matarlos porque simplemente los confunden, ¿no? Entonces, si nosotros miramos estas ilustraciones con detenimiento, vemos que tienen algunas diferencias con los ratones, ¿no? Principalmente la cola. Los marsupiales tienen una cola más gruesa que hacia el final del verano suele hacerse más gruesa, porque ahí ellos almacenan grasa que les genera reservas energéticas para sobrevivir durante el periodo invernal. También tienen unas orejas más largas y desprovistas de pelo. Tienen unos ojos grandes, característicos de las especies nocturnas. Y bueno, la comadrejita trompuda es bien distinta que los otros 3. Y entre las yacas y el monito hay un mayor parecido, siendo la principal diferencia la parte de la cara, y también un poco la coloración del pelaje, pero ya son diferencias mucho más sutiles que nosotros podemos observar, ¿no? Entonces, las yacas y el monito además presentan una cola prensil que les permite trepar. De hecho, y por eso el monito tiene el nombre de monito, a pesar de ser un marsupial, porque tiene patas y manos con pulgares oponibles como los nuestros, que le permiten agarrarse de las ramitas y subir por los árboles, y tienen esta cola prensil que le permite afirmarse y balancearse como un mono. Y las yacas hacen algo muy parecido. En cambio, la comadrejita trompuda tiene una cola no prensil, y tiene un hábito mayormente terrestre. Entonces, para entender cómo viven estos marsupiales, es importante entender también el contexto biogeográfico en el que se desarrollan. Nosotros
Tenemos acá a Chile, en Sudamérica, y a pesar de estar dentro del continente, Chile se comporta como una isla. ¿Por qué se comporta como una isla? Porque está aislada del resto de los biomas de Sudamérica por 4 grandes barreras geográficas. Al norte, el desierto de Atacama, ¿sí? Al oeste, el Océano Pacífico, al este, la cordillera de los Andes y al sur, los campos de hielo. Entonces, este aislamiento biogeográfico lleva a tener una biota depauperada, ¿cierto? Una biota más bien empobrecida, pero rica en especies endémicas y en adaptaciones particulares que hacen que estas especies sean bastante únicas y bastante distintas al resto de las especies que nosotros podemos encontrar en el resto de Sudamérica. Entonces, hablemos de la especie más conocida, quizás, que es la yaca, ¿no? Es una especie nocturna, es endémica de Chile y a diferencia de la mayor parte de sus parientes sudamericanos, la yaca está adaptada a vivir en ambientes áridos. La mayor parte de los didélfidos que nosotros encontramos en Sudamérica están adaptados a ambientes tropicales húmedos. En cambio, este pequeño didélfido está más bien adaptado a ambientes áridos y, por lo tanto, es capaz de sobrevivir en condiciones climáticas extremas. Habita principalmente en ambientes esclerófilos y en ambientes semiáridos y se la puede encontrar en altitudes que varían entre el nivel del mar y los 2.500 metros. Normalmente la encontramos asociada a vegetación de arbustos o árboles de pequeña altura. Y acá a la derecha podemos observar en color verde su distribución en Chile y vemos que está presente solamente en este pedacito en todo Sudamérica, ¿sí? Es una especie bien endémica. La yaca presenta una diferenciación genética bastante marcada a lo largo de su distribución. ¿Sí? Nosotros tenemos acá estas bolitas rojas y las azules que aparecen también en Argentina, que son la otra yaca, la yaca de la puna. ¿Sí? Y las verdes, verdes claro y moradas son las yacas que no son de la puna, ¿sí? La Tiramis elegans en Chile, y hay 3 grupos genéticos bien marcados, ¿no? Entonces, a pesar que tienen una distribución relativamente amplia, ¿no? Entre el norte y el centro norte, están asociadas a ciertos ambientes y presentan una diferenciación genética bien marcada. Y algo interesante también es que presentan una dinámica poblacional muy dependiente de la estacionalidad y del clima. ¿Sí? Esta especie se ha estudiado bastante y hay series de tiempo bastante largas que nos muestran que su población fluctúa fuertemente en el tiempo. Entonces, como muestra este artículo de Mauricio Lima y colaboradores, ¿no? La estructura poblacional, la demografía de la yaca depende mucho de la estacionalidad y del clima. ¿Sí? Principalmente las oscilaciones climáticas como el Niño o la Niña tienen un papel bastante determinante en modular su tamaño poblacional. Otra característica interesante de esta especie es que es capaz de realizar torpor. ¿Sí? Entonces, mi colega y buen amigo Roberto Néspolo de la Universidad Austral en Valdivia estudió hace un tiempo los patrones de torpor de esta especie, ¿sí? Y así como varias especies de marsupiales en el mundo, las yacas son capaces de rebajar su tasa metabólica y entrar en este estado de sopor, ¿no? Para hacer frente precisamente a las condiciones climáticas extremas a las que están aclimatadas. La otra especie de yaca, que es la yaca de la puna, ¿sí? Es una especie bastante menos conocida que la yaca y recibe este nombre porque habita precisamente en ambientes de altura, ¿no? Donde la yaca no está. Entonces, a diferencia de la otra, esta no solo se encuentra en Chile, sino que también se encuentra en Argentina, en parte de Bolivia y de Perú, como podemos ver en este mapa aquí a la derecha.
¿no? Toda la parte que está marcada en azul es la distribución de la yaca de la puna. Podemos ver que la mayor parte de su distribución se encuentra en Argentina y agarra un pelito del norte de Chile, del sur de Bolivia y del sur de Perú, ¿no? Entonces, esta especie también es nocturna y se registra hasta los 3.500 metros de altitud. Visualmente es muy similar a la yaca y por esa razón durante mucho tiempo estuvo considerada como una subespecie y después los análisis moleculares mostraron que en realidad era una especie distinta. Así como la yaca de la puna también está fuertemente asociada a su tipo de hábitat, ¿sí? Es un trabajo de Soledad Albanesa y Ricardo Ojeda, que son dos investigadores argentinos que han trabajado mucho en este grupo y que muestran que hay una fuerte asociación de las poblaciones de Tilamis pallidor con ciertas variables de hábitat que tienen que ver principalmente con la estructura vegetal y con la aridez. Recientemente han habido algunos hallazgos con cámara trampa, ¿sí? Específicamente en el bofedal Camarones. Es una noticia que salió a principios de este año y los registros, como pueden ver acá, son del 20 de octubre del año pasado. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sobre el uso de las trampas cámara. Entonces, una aproximación súper útil para ir rompiendo mitos sobre estas especies. Y esto nos permite hacer registros de especies crípticas, de especies difíciles de registrar como estas, y de forma costo eficiente, ¿no? Y con una probabilidad de éxito mucho mayor que la que uno obtiene haciendo captura viva. Y las cámaras trampas se colocan con poco esfuerzo, se pueden dejar ahí durante mucho tiempo y uno si tiene varias cámaras puede instalar varias cámaras en un área muy extensa y esas cámaras se convierten en varios ojos que están mirando el sistema durante mucho tiempo y después nosotros tenemos que revisar esa información y de ahí salen hallazgos muy interesantes que con 4 o 5 noches de captura con trampas de captura viva normalmente no encontramos estas cosas. Ya yéndonos hacia el sur de Chile, otra de las especies emblemáticas que hay de marsupiales acá es la comadrejita trompuda, que además es el único cenoléstido viviente que está en Chile. Y los cenoléstidos son un grupo bien antiguo de marsupiales también. Es una especie críptica, bien difícil de capturar y por lo mismo es la especie menos conocida. Como les comentaba hace un momento, a diferencia de las otras tres, esta no tiene una cola prensil, esta no trepa los árboles, sino que es más bien cursorial fosorial, que quiere decir que se mueve por el suelo o incluso se mueve poquito debajo del suelo. Y a diferencia de las otras, esta habita en los bosques templados del sur de Chile en elevaciones entre los 0 y 1.200 metros de altura. Como podemos ver aquí en el mapa a la derecha, tiene una distribución bastante acotada en el bosque valdiviano que está en Chile y un poco en Argentina. ¿Sí? Y esta especie se ha registrado también en la isla de Chiloé. Una curiosidad acerca de la comadrejita trompuda es que es un marsupial sin marsupio. Entonces, a diferencia de las otras especies, no tiene la bolsita, sino que las crías quedan directamente adheridas a los pezones de la madre durante la parte del desarrollo extrauterino, pero carece de una estructura de marsupio, de esa bolsita como tal, para llevar a las crías. Este es un estudio de Gabriel Martín que en base a los registros de presencia que hay, que son los puntitos blancos que observamos en el mapa, hizo una proyección de cuál sería la distribución potencial de la comadrejita en Chile y Argentina mediante una simulación de nicho climático, ¿sí? Mediante un modelo de nicho climático. Entonces, posiblemente la distribución es mayor a lo que nosotros conocemos hoy en día, pero en verdad tenemos muy pocos datos de presencia de esta especie, dado que es muy difícil de observar, muy difícil de capturar y por lo tanto nosotros podemos estar subestimando bastante la distribución real de esta especie.
¿sí? Que era algo parecido que pasaba con el monito del monte hasta hace no mucho, ¿no? Nuevamente, las cámaras trampa al rescate, ¿sí? Esta es una foto que me pasó mi buen amigo Eduardo Silva, de la Reserva Costera Valdiviana, ¿sí? Eduardo estuvo trabajando, al igual que yo, varios años en la Reserva Costera Valdiviana, y en unas trampas cámara que pusieron para otra cosa, les aparecieron varios registros de comadrejita trompuda donde antes no había. Entonces, estas cámaras nos sirven para obtener estos registros que nos dan indicios de dónde pueden estar estas especies, en qué fecha las podemos encontrar, en qué tipo de ambiente. Y mientras más cámaras tengamos desplegadas en más ambientes y por mucho tiempo, estos registros van a ir apareciendo y van agregando a nuestro conocimiento. Y finalmente tenemos al monito del monte, y que además de todo esto es la única especie viviente que queda de un orden entero muy antiguo de marsupiales, que es el orden Microbioteria, que a diferencia de los otros tres, corresponde al grupo de los marsupiales australianos, de los Australidelphi, ¿no? Entonces, a pesar de estar en Sudamérica, está mucho más emparentado con los marsupiales australianos. Al igual que la comadrejita, ¿sí? Tiene una distribución muy parecida, habita los bosques templados del sur, en Chile y también está un poco en Argentina, y es una especie arbórea que está estrechamente relacionada con la vegetación de estos bosques, ¿sí? El monito al principio se pensaba que era un especialista de bosque nativo maduro asociado únicamente a bosques de notofagos y de araucaria. Pero después nosotros encontramos monito en bosques secundarios dominados por mirtáceas o incluso tenemos algunos registros en plantaciones forestales abandonadas con vegetación nativa, ¿no? Entonces, al parecer no es tan especialista a bosques maduros, pero es una especie que necesita de los bosques, ¿sí? Como lo dice su nombre, un monito del monte necesita el monte, ¿no? Y está fuertemente asociado a sistemas de bosque y además de esto es incapaz de moverse por sistemas sin árboles, ¿no? Por ejemplo, si hay una pradera entre medio de dos fragmentos de bosque, es incapaz de cruzar caminando esos fragmentos de bosque. Usualmente se lo denomina fósil viviente, ¿sí? Como les decía, es la única especie que queda viva de este grupo antiguo de marsupiales, que eran los Microbioteria, y además de eso, es una especie que ha permanecido prácticamente sin cambios morfológicos por los últimos 60 a 70 millones de años, ¿no? Entonces, es una especie que agarró una estrategia, una forma de vida, una morfología, y la mantuvo durante mucho tiempo. Y al parecer es muy exitosa y es lo que mantiene hasta el día de hoy. Un punto importante con el monito, como les decía, es su dependencia del bosque, ¿no? Entonces, por lo mismo, su distribución está acotada al bosque valdiviano. Entonces, aquí podemos ver a la izquierda el área que ocupa en Chile y Argentina y aquí a la derecha un detalle de los tipos de bosque que comprende esta área, ¿sí? Es un trabajo que publicamos a fines del 2019 en la revista Guyana, extendiendo la distribución del monito hacia el sur con unos hallazgos en Chaitén y Futaleufú, hechos también con trampa cámara. Y al mes que salió publicado esto, mi colega Roberto Nespolo, en enero de 2020, encontró la población más al norte de monito en Altos del Ilcay. Y esta foto me encanta porque tiene acá la yaca y al monito que en estos bosques viven en simpatría. Entonces, posiblemente estas son las poblaciones más al sur de la yaca y las poblaciones más al norte del monito, y los dos se encuentran habitando en estos mismos bosques, ¿no? Cosa que no se sabía que ocurría hasta ese momento. Otra cosa importante del monito en el bosque es su rol ecosistémico.
El monito es quizás el dispersor de semillas más importante de los bosques templados y se conoce como dispersor legítimo de al menos 16 especies de plantas nativas, como lo documenta este paper de Guillermo Amico, que es un investigador argentino que ha trabajado mucho en el monito, es un muy buen amigo. Y de hecho, Guillermo, cuando era estudiante de pregrado, descubrió la interacción entre el monito y el quintral, que es esta planta parásita que vemos acá con los frutos verdes, y el monito es el único dispersor de esta planta en el bosque valdiviano por un tema de color de los frutos. ¿Sí? Entonces, a pesar que hay aves frugívoras, las aves no ven estos frutos porque no tienen contraste con las hojas. En cambio, el monito, como es nocturno, el color le da más o menos lo mismo y es el único dispersor de esta planta en estos bosques. Otra cosa súper única del monito es que es quizás la única especie que es capaz de hacer torpor e hibernación como estrategias de ahorro energético. Aunque usualmente torpor e hibernación se utilizan como si fueran sinónimos, hay diferencias entre ellas. Entonces, yo no soy fisiólogo experto, así que si me equivoco en algo en la definición, les pido disculpas por anticipado. Pero de forma general, nosotros tenemos el torpor, ¿no? Que es una forma poco profunda de ahorro energético, y la hibernación, que es una forma más profunda. Entonces, el torpor puede durar entre unas pocas horas a unos cuantos días, mientras que la hibernación puede durar días, semanas o incluso un par de meses. Ambos fenómenos están gatillados por la temperatura, pero también están gatillados por la disponibilidad de alimento. Entonces, estos son unos registros fotográficos de unas exclusiones experimentales que Roberto Nespolo tiene en la estación San Martín, en Valdivia, ¿no? En que en lugar de llevarse los monos al laboratorio, se llevaron el laboratorio al bosque e instalaron estas grandes exclusiones donde están los monitos y se mide todo lo ambiental ahí, se les puede dejar la comida en una cantidad exacta y con estas imágenes de cámara termográfica se lograron determinar varios patrones de su torpor e hibernación, y se vio que además de la temperatura, el que les falte comida puede inducir a entrar en este modo de ahorro de energía. ¿Sí? Así como cuando la batería del teléfono pasa del 20%, entra en un modo de ahorro de energía, ¿cierto? Y cuando le queda muy poquito, entra en un modo extremo de ahorro de energía. ¿Sí? Los monitos hacen lo mismo que los celulares y pueden hacer las dos cosas. Entonces, si hay una baja no muy pronunciada de temperatura o de alimento, entran en torpor y pueden despertar rápidamente de este torpor. Y cuando ya esto es más extremo, entran en un proceso de hibernación que puede durar mucho tiempo, al que pueden reducir su tasa metabólica en más de un 90-95%. ¿No? Entonces, de esa forma, utilizan estas reservas energéticas que guardan en la cola durante el verano para sobrevivir toda la época del invierno. Entonces, hasta ahora les conté la historia de estos 4 marsupiales y ahora voy a hablarles un poco de sus amenazas. Una de las grandes amenazas que tenemos y que mucha gente no lo ve como una amenaza son los tremendos vacíos de información que existen, ¿no? Y esto se debe simplemente a que no se puede proteger lo que no se valora y no se puede valorar lo que no se conoce. Por ejemplo, si hacemos una comparación de los papers publicados, registrados en Web of Science por cada una de estas especies, tenemos 59 papers para la yaca, 20 para la yaca de la puna, apenas 6 para la comadrejita trompuda, y al monito es al que mejor le va con 147, pero de estos 147, más de 100 son de los últimos 10 años. ¿Sí? Y en estos últimos 10 años, nuestro conocimiento de esta especie ha avanzado mucho más que en el último siglo.
Pero si comparamos esto, por ejemplo, con el Degu, ¿sí?, que a la semana pasada tenía más de 600 artículos, realmente nuestro conocimiento de los marsupiales sigue siendo bastante limitado, ¿no? Entonces, cuando uno va a campo y no captura estos bichitos, uno se pregunta si la especie es muy escasa, ¿no? Entonces, el monito, hasta hace no mucho, estaba considerado como una especie críptica, una especie que era muy poco abundante, porque se registraba muy poco en las capturas que se hacían. Y con Jaime Jiménez, que fue mi tutor de magíster, nosotros empleamos una serie de protocolos de muestreo para registrar pequeños mamíferos en el bosque, y lo que encontramos en este trabajo, ¿sí?, fue que el monito no era tan escaso como se pensaba, sino que estaba incorrectamente muestreado, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hacía era utilizar trampas Sherman, ¿sí?, las trampas de metal totalmente cerradas y cebadas con avena y puestas en el suelo, que es lo que normalmente se utiliza para capturar ratones, ¿no? Entonces, alguna vez aparecía un monito en una de estas trampas, alguna rara vez, ¿no? Pero si uno piensa en un animal arbóreo y frugívoro, y que además tiene fobia a los espacios cerrados, es poco atractivo para un monito meterse a buscar comida a esa trampa. En cambio, con estas trampas abiertas de alambre, usando una fruta como cebo, ¿sí?, una fruta olorosa como el plátano o el durazno, y poniendo esta trampa en altura en los árboles, el éxito de captura era muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, no era que habían muy pocos monitos en el bosque, sino que estábamos utilizando los protocolos de muestreo equivocados, ¿sí? Y eso lo podemos ver en esta comparación, ¿sí? Si yo pongo trampas en el suelo y con avena, ¿sí?, que es lo que tengo aquí destacado en amarillo, yo voy a encontrar principalmente ratones, independientemente si las trampas son Sherman, que son las que están marcadas con S, o son trampas de alambre, que están las que están marcadas con W. En cambio, si yo pongo las trampas en altura y cebadas con plátano, ¿no?, que es lo que vemos acá en verde, ¿sí?, yo voy a capturar monitos, incluso si pongo trampa Sherman como la que vemos acá, ¿no?, que corresponde a SDA aquí en el gráfico, ¿no? Entonces, estos trabajitos que ya tienen más de 12 años, ¿sí?, mostraron que en realidad había un sesgo del protocolo de muestreo y que los monitos no eran tan escasos como se pensaba, y esto se puede aplicar a muchas otras especies como la comadrejita trompuda, de la que sabemos re poco, ¿sí? Y posiblemente sabemos re poco de ella porque la capturamos muy poco, y eso se debe a que estamos empleando un método equivocado, pero todavía no sabemos cuál sería el mejor método para registrar. También tenemos una serie de roles desconocidos que pueden estar jugando estas especies, ¿sí? Y este fue un trabajo que hicimos también con trampas cámara en la reserva Las Chinchillas para monitorear los frugívoros del Quintral del Quisco, un trabajo que hicimos con Careza Boto y Rodrigo Medel. Y claro, como era de esperar, la mayor parte de las visitas fueron aves, principalmente la tenca, que es el principal frugívoro que se alimenta de estos frutos. Pero en esos miles y miles de registros de trampas cámara aparecieron algunos registros de yaca consumiendo los frutos, ¿no? Entonces, así como el monito es un frugívoro importante en los bosques del sur y consume también una gran cantidad de frutos, estos hallazgos nos dejan abierta la puerta de qué rol pueden estar teniendo las yacas en este ambiente tan contrastante, ya sea como dispersores de semillas o como depredadores de semillas. Y ya aterrizando las amenazas macro, además del desconocimiento, quizás la principal amenaza para los 4 marsupiales chilenos es la pérdida de hábitat. Entonces, todos ellos dependen de condiciones ambientales particulares y están adaptadas estas especies a condiciones muy particulares,
y por ende la rápida destrucción de su hábitat podría estar llevando a una rápida declinación poblacional, ¿no? Y digo podría porque tampoco tenemos datos duros a nivel de toda la distribución de la especie que nos puedan dar una evidencia dura de esto. Pero cuando nosotros vemos lo que pasa con el hábitat, podemos imaginarnos para dónde va la cosa. Es un trabajo de Cristian Echeverría y varios colaboradores que hace un análisis en base a imágenes de satélite de la cobertura de bosque nativo, que es lo que observamos aquí en verde, entre 1975, 1990 y 2000, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que para 1975 la mayor parte de la cobertura forestal era bosque nativo, pero para el año 2000 la mayor parte de la cobertura se convierte en plantaciones forestales de especies exóticas, que es lo que está aquí en color café, principalmente pino y eucalipto. Y si nosotros repitiéramos este ejercicio hoy en día, 21 años después, probablemente habría mucho menos verde todavía y habría mucha más plantación exótica. Entonces, estas especies están potencialmente muy amenazadas por la pérdida de su hábitat, pero sin embargo, esto no se refleja fielmente en las categorías que tienen asignadas por la UICN, ¿no? Entonces, la UICN tiene este sistema de categorías de lo peor a lo menos peor, no voy a decir mejor, ¿no? Entonces, partimos de lo peor, que es estar extinto, ¿no? Después tenemos extinto en vida silvestre, en peligro crítico, en peligro y vulnerable, ¿sí? Son estos semáforos rojos, que son las especies conocidas como amenazadas. Y tenemos las de menor preocupación, que está NT, ¿no? Que es Near Threatened, casi amenazado, y Least Concern, que es de preocupación menor. Entonces, curiosamente, las dos especies de tilamis están como preocupación menor, y la comadrejita trompuda y el monito están como casi amenazadas, ¿no? Y curiosamente el monito hasta 2011 fue vulnerable, pero conforme se lo empezó a estudiar más y se encontraron más poblaciones, ese fue argumento para rebajarle la categoría de amenaza a casi amenazado, a pesar que hay una presión muy fuerte de destrucción de su hábitat. Entonces, los cambios del uso del suelo por actividades humanas son una amenaza súper importante para estos cuatro marsupiales, ¿no? Porque la vegetación nativa de la que dependen es reemplazada por cultivos, por pasturas para ganado, por plantaciones forestales o directamente por áreas urbanas. Entonces, pensemos qué pasa con las yacas, que como les había dicho al inicio de la charla, son de los pocos didélfidos que están adaptados a condiciones áridas, ¿no? A condiciones bien específicas, a diferencia de la mayor parte de sus parientes sudamericanos. Y los paltos son una amenaza creciente para las yacas porque al ser un bien de alto valor de mercado, ¿sí? Con lo que cuesta el kilo de palta hoy, es un negocio redondo producir palta, y esto ha provocado el reemplazo de grandes extensiones de vegetación nativa por cultivos de palta en los que las yacas no pueden subsistir. Aquí podemos ver una comparación de la vegetación nativa esclerófila de Chile central entre 2011 y 2018. La imagen habla por sí sola. Es un despeje de vegetación nativa para habilitar cultivos de palta. Y de la misma forma, las plantaciones forestales de pino y de eucalipto están amenazando a los monitos. Entonces, nosotros hicimos varios estudios en un gradiente de perturbación partiendo de bosque nativo maduro, siguiendo a bosque nativo secundario, a bosque nativo talado y a plantación forestal, en el que nosotros encontramos que hay una reducción tanto en la abundancia de los monitos como en sus patrones de actividad y su conducta. Este trabajo fue la tesis de Gloria, que fue una estudiante del laboratorio, ¿no? En que vimos que no solamente se reduce la cantidad de monitos que nosotros encontramos en este gradiente de perturbación, sino que estos también van cambiando su conducta y van cambiando sus horarios de actividad. Y en un trabajo
paralelo realizado en colaboración con Ignacio Orellana y Gabriel Castaño, encontramos que eso no es algo exclusivo de los monitos, sino que en este mismo gradiente de perturbación nosotros encontramos este mismo cambio de conducta para las aves y quién sabe cuántas especies más están respondiendo de la misma forma, ¿no? Entonces, una aclaración importante que la hago siempre, ¿sí? Las plantaciones no reemplazan a los bosques nativos. Si bien nosotros podemos encontrar algunas especies nativas en plantaciones forestales, las plantaciones no reemplazan a los bosques nativos. Y ya para ir cerrando la charla, la otra amenaza fuerte a la que nos estamos enfrentando es el cambio climático. El aumento de temperatura que ha tenido sostenidamente el planeta en las últimas décadas nos ha hecho un cambio radical en el escenario ecológico de algunas especies. Y este aumento de temperatura ha ido de la mano con un aumento en la ocurrencia, la intensidad y la duración de las sequías. Entonces, estas sequías han afectado fuertemente a la vegetación nativa de Chile central. Entonces, aquí podemos ver este mismo sistema desde lejos y desde no tan lejos, y nosotros vemos que esta vegetación se ha ido secando. Este fenómeno se conoce como browning, ¿no? Como pardeamiento. Entonces, a pesar de que esta vegetación está adaptada a funcionar con poca agua, cuando la falta de agua es extrema, esta vegetación pasa de un cierto umbral y se empieza a marchitar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a las yacas muy adaptadas a vivir en este tipo de vegetación, esto se convierte realmente en un problema, ¿sí? Ahí podemos ver a detalle lo que pasa con las hojas de las plantas. Y esto no es exclusivo de Chile central, sino que también pasa en el sur. Es un trabajo que publicamos hace un par de años en colaboración con Antonio Lara y gente de su laboratorio, en que documentamos un verano muy, muy seco en la Reserva Costera Valdiviana, que es este que está marcado con la flecha acá, que fue el año más seco en al menos 60 años de los que hay registro histórico, ¿no? Podemos ver ahí en el gráfico de la derecha que la precipitación promedio estuvo 12 desviaciones estándar por debajo de lo normal. ¿Sí? Si suelen llover 250 milímetros al año, ese año llovieron 5. ¿No? Y como podemos observar en este panel de aquí abajo, eso impactó la humedad del suelo no solo durante ese verano, sino durante los años siguientes. ¿En qué se tradujo eso? En una reducción de la producción de flores en las plantas, ¿no? Que es el panel A. Eso también se tradujo en una reducción de la cantidad de frutos por planta, que es lo que observamos en el panel B. ¿Sí? Las barras blancas son un año normal, que fue el 2012, y las barras negras son el año de la sequía. Y eso tuvo también un impacto en las tasas de visita de los animales. En el caso de los polinizadores, la diferencia fue mínima, pero en el caso de la dispersión de semillas, especialmente en la actividad del monito, ¿sí? Fue crítico, ¿no? Fue una reducción bien significativa, bien fuerte, y si pensamos que el monito depende de los frutos para la energía que acumula para sobrevivir el invierno, este año fue un golpe muy duro, ¿sí? Porque la cantidad de comida que tuvo para sobrevivir el invierno se le redujo un montón, y las temperaturas también fueron muy altas, no había agua, y posiblemente eso tuvo un efecto muy drástico también en su fisiología. Entonces, aunque no sea muy evidente, el cambio climático es una amenaza para los monitos porque estos, debido a su fisiología, necesitan un mínimo de días de frío al año, ¿no? Entonces, esos días de frío les permiten aguantar con esas reservas de grasa que llevan en la colita hasta la primavera, y el que tengamos más calor implica un mayor consumo de esta energía, ¿no? Porque ellos no pueden decidir mantenerse hibernando cuando hace calor en invierno. Eso implica que las reservas se agotan más rápido y que tienen una menor probabilidad de sobrevivir. Y si me preguntan de la comadrejita trompuda, estoy como Homero, ¿sí? En verdad es súper poco lo que sabemos y la amenaza es esa, ¿sí? Que no tenemos idea lo que le está pasando a la comadrejita ni cuáles son los factores que pueden estar amenazando su persistencia.
Entonces, ya para cerrar, pensemos más allá de estas maravillosas 4 especies de marsupiales, y pensemos qué pasa cuando miramos el contexto grande, ¿no? Entonces, conservar especies está bien, ¿sí? No digo que no, pero mucho más importante es conservar las interacciones de estas especies y conservar los roles que tienen dentro de los ambientes, ¿no? Y esto es súper importante porque normalmente las interacciones se extinguen antes que las especies y con ellas desaparecen funciones claves en el ecosistema, como por ejemplo la dispersión de semillas. Entonces, ya para cerrar, pensemos que los marsupiales chilenos son una cosa fantástica ecológica y evolutivamente hablando, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos muy poco y por ende son pocas las acciones reales que se han tomado para garantizar su persistencia. Y por ende, la falta de conocimiento y de políticas públicas es tan problemática como la destrucción de su hábitat. Quiero terminar agradeciendo a Sebastián y Carla por la invitación para estar hoy día. Tengo que agradecer también a las agencias que han financiado el trabajo de investigación durante estos últimos 15 años. Y por supuesto, agradecer a toda la gente maravillosa que ha colaborado a lo largo de este tiempo en este proceso. Y si tienen preguntas, son muy bienvenidas. Ahí les dejo mis datos de contacto igual por si quieren escribirme después. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación, muy amena, muy informativa sobre todo. Tenemos algunas preguntas de parte del público que fueron quedando. La primera parte con un comentario en realidad, que es que hace Pablo Lorenzo, dice, hola buenas, saben, el otro día encontré un monito del monte en un sector nunca antes visto donde su hábitat, el bosque nativo, ha sido muy reducido. El lugar no tiene mayor protección. ¿Qué se puede hacer? ¿Alguna entidad que pueda hacer algún estudio del lugar? Desde San Pedro de la Paz, Concepción. Luego inmediatamente comenta que dio aviso al SAC, pero que el SAC no hizo nada, lo cual nos sorprende muchísimo viniendo del SAC. No, lamentablemente no hay mucho que uno pueda hacer. No, no hay ninguna entidad que se haga cargo de esto, ¿no? Ahora la Universidad Austral está trabajando en un centro de rescate de fauna, ¿no? Que no sé si ya empezó a funcionar, ¿no? Entonces, la idea es que cuando uno encuentra algún monito en algún lugar así, puedan dar aviso inmediatamente y ellos van a buscar el animal, ¿no? Y esto surgió principalmente de la inquietud que habían muchos animales que eran rescatados por gente y morían porque la gente no sabía cómo tratarlos. Por ejemplo, si uno encuentra un monito hibernando en una época de frío, ¿no? O todo en invierno, algo súper importante es no despertarlo, ¿no? Porque la gente tiende a calentarlos para que se despierten, ¿no? Pero el monito al activarse empieza a consumir sus reservas energéticas y si uno no es capaz de suplementarle agua y comida según necesitan, el monito se muere en un par de días, Claro. ¿no? Súper. Otra pregunta que plantea Romina Serna dice, ¿han planteado el gobierno, junto con otras instituciones quizás, la protección de sectores en donde habitan estos marsupiales? En teoría está todo eso previsto en la ley de bosque nativo, ¿no? En teoría. Pero Congreso. los intereses económicos pueden más y normalmente priman sobre la protección de esto, ¿no? Algo bueno que hace poco hubo un fallo de la Corte Suprema en contra de la Sociedad Nacional Agrícola que quería despejar una extensión enorme de vegetación nativa para reemplazarla por paltas, ¿ya? Y después de mucho pelear en los tribunales, al final se prohibió el reemplazo de vegetación nativa precisamente para proteger esta diversidad, ¿no? Pero en teoría debería estar toda protegida por la ley del bosque nativo. Claro. Otra pregunta que hace Francisca Galvez dice, cuando se publicó el paper que describía nuevas especies de monito del monte fue bastante polémico. ¿Se acepta actualmente que existe más de una especie? Ese paper fue bien polémico y salió mucha gente a pegarle porque le faltaba una evidencia importante que era la evidencia genética, Claro. ¿sí? Que estaba basado en evidencia netamente morfológica
¿no? Entonces, eso fue bien criticado y durante mucho tiempo se puso en duda esto de las tres especies, pero ahora hay evidencia genética bien dura que sugiere fuertemente que son dos, ¿no? En lugar de tres parece que son dos y ese trabajo me parece que está casi, casi listo para publicarse, ¿no? Entonces, posiblemente son dos, ¿no? En lugar de tres, ¿no? Tenemos la del sur, que es el Dromiceus gliroides, este que todos conocemos y admiramos, y el del norte sería otra especie, ¿no? Y ese es particularmente problemático porque justamente esa parte del norte donde estaría la otra especie es de donde menos datos tenemos. Muy bien. Otra pregunta de María Mercedes dice, ¿cuál es la situación de los marsupiales que habitan en los bosques por los incendios forestales? Uno se puede hacer una idea gruesa de lo que pasa con un incendio, ¿no? Que los que pueden salir corriendo salen corriendo, el resto muere ahí y pierden toda la vegetación y los sitios de nidificación y los sitios de alimentación, pero lamentablemente no hay cuantificaciones de esto, ¿no? Entonces, un gran problema es que nosotros tenemos datos bien buenos de un par de lugares y del resto de la distribución no sabemos nada. Claro. Entonces, uno por restricciones de tiempo, de dinero, de esfuerzo y de todo, se concentra en algunos lugares para hacer estudios. Entonces, uno sabe mucho de esos lugares, pero del resto de la distribución uno no sabe nada. Entonces, muchos de estos incendios forestales han afectado potenciales poblaciones de las que no sabemos nada. Súper. Em, Ignacio Villanueva dice, ¿qué muestreo se usan para la caracterización del monito del monte en el componente fauna de las líneas de base y cómo se compensa la fragmentación de hábitat en este caso? Mira, normalmente en las líneas de base, el muestreo de pequeños mamíferos está dirigido a ratones, ¿no? Porque se ocupan trampas Sherman puestas en el suelo y cebadas con avena, en las que es muy raro que caiga un monito. Más recientemente se han empezado a ocupar trampas cámara, ¿no? En las que eventualmente aparece un monito y que yo sepa no hay ninguna medida de compensación para la fragmentación del bosque. Yo, las únicas medidas de compensación, entre comillas, bien entre comillas, que hay, ¿no? Son el replantar algo en otro lado, pero a mí personalmente eso no me convence porque estos bosques necesitan tiempo, ¿no? Entonces es como que yo te cambio un regimiento de soldados adultos y entrenados por la misma cantidad de bebés, ¿sí? Y te digo, anda a pelear una guerra, ¿no? Entonces, tú necesitas que esos bebés crezcan, que puedan madurar, que se puedan entrenar, que puedan ganar experiencia y antes que tú puedas tener un ejército con eso, necesitas 30 años. ¿Sí? Con los bosques pasa lo mismo, ¿no? El que yo intente compensar el destruir un bosque antiguo con una reforestación nueva no me sirve de nada en términos prácticos, porque yo voy a necesitar al menos 100 años para que esa reforestación cumpla un rol medianamente parecido al que cumplía el bosque que desapareció, ¿no? Y mientras tanto, todos esos animales, ¿qué hacen? Esperando 100 años. Claro. Hay dos preguntas que voy a mezclar porque son preguntas relativamente cortas. Una es de Cristian Maldonado y la otra es de Joseph Cipriano. Preguntan por el concepto de críptico, qué es el término críptico si se habla de especie en este caso. Y Joseph pregunta si es que existen marsupiales extintos en Chile. Ya, el concepto críptico, ¿sí? Quiere decir que es difícil de ver, ¿no? Normalmente son especies que están ahí, pero son muy difíciles de detectar. Y muchas especies como estas que son arbóreas, que son pequeñas y que son nocturnas, son crípticas precisamente por eso, porque no están donde uno normalmente las vería, ¿no? Y la segunda pregunta me deja en la duda, me parece que no, pero mis conocimientos de paleontología son bien limitados. Y me parece que la mayor parte de los registros están en Argentina, Ya, ¿no? Pero posiblemente también están por acá. Pero ahí reconozco mi desconocimiento de marsupiales fósiles. ya. Por tiempo tenemos las últimas, vamos a leer las últimas tres preguntas.
La de Alfonso Gutiérrez, que dice, excelente charla, ¿podría profundizar en el proceso de dispersión de semillas que realiza el monito del monte y su relación con el quintral? Uy, ahí tenemos para una charla extra, pero voy a tratar de ser súper resumido. Ah, el monito tiene varias características que uno pensaría que lo hacen muy ineficiente, pero lo hacen súper eficiente, ¿no? Una de ellas es su mala capacidad de mantener su temperatura, ¿no? Pero eso le abre la oportunidad de hibernar, como lo había explicado, y la otra es su tracto digestivo, que es muy simple y es muy ineficiente, ¿no? Entonces, el monito come y a los 30 minutos defeca y absorbe muy poco alimento de lo que pasa por ahí. Entonces, eso hace dos cosas. Uno, que tenga que estar toda la noche comiendo. Y dos, que la semilla sale intacta del tracto digestivo, ¿no? Entonces, a diferencia de muchas especies de pequeños mamíferos que destruyen las semillas con sus ácidos gástricos, el monito defeca la semilla intacta. Y como le saca tan poco provecho, entre comillas, al alimento que tiene la semilla, tiene que andar comiendo frutos como loco toda la noche, ¿no? Un individuo de estos se puede comer 600 frutos en una noche, Es un ¿no? trabajo. Entonces, como no daña las semillas, tiene un rol como dispersor fabuloso. Buenísimo. Y las últimas dos preguntas, una es de Carla, que está aquí presente. Pregunta, ¿qué tipo de hábitat ocupa el monito del monte para hibernar? ¿Cada temporada es el mismo sitio? Si existe registro de estos sitios, ¿qué propones para protegerlos en sus temporadas de invernación? Normalmente los monitos construyen nidos con plantas, con musgos, helechos, hojitas de quila, que son como un balón de fútbol americano. Y normalmente se encuentran en cavidades de árboles viejos, pero también se han encontrado alguna vez entre la quila. Son muy difíciles de encontrar los nidos, ¿no? Entonces es muy raro saber dónde están metidos. Entonces ahí la única estrategia es conservar el bosque entero y conservar especialmente los árboles viejos, ¿no? Que es lo primero que la gente suele cortar para hacer leña, ¿no? No se sabe muy bien si vuelven o no al mismo lugar, pero algo interesante es que los monos hacen algo que se llama en inglés huddling, ¿no? Que se juntan a dormir en cucharita, porque eso les ayuda a mantener la temperatura, ¿no? Entonces, uno pensaría que se juntan por familia en los nidos, pero hay trabajos recientes de mis colegas de Valdivia que muestran que no, que en verdad esos grupos pueden ser mixtos, o sea, pueden ser parientes y no parientes, y mientras más individuos se juntan a dormir en el nido, mejor es la termorregulación, ¿no? Entonces yo creo que la única estrategia para protegerlos ahí es conservar estos árboles viejos y conservar la quila, los bosques, ¿no? Que son los sitios donde anidan. Súper. Y la última pregunta, esta viene de parte mía. ¿Existen ciertos rasgos que sean seleccionados en el fruto por el monito? Color, aroma, cantidad de lípidos, etcétera. ¿O engulle lo que pilla nomás? No, son bien selectivos y eso depende del ambiente, ¿no? De hecho, lo que encontré en mi tesis doctoral es que los monos seleccionan distintos rasgos de los frutos dependiendo del ambiente, ¿no? En el bosque nativo seleccionan cierto tipo de rasgos y en las plantaciones abandonadas seleccionan otro tipo de rasgos, ¿no? Al parecer, en este caso, el color no es un tema predominante, pero el tema del fruto y la cantidad de azúcares del fruto sí es un tema importante, ¿no? Y también depende de la oferta de frutos que haya en cada ambiente, ¿no? Pero son bien selectivos, no les da lo mismo lo que comen. Claro, en la imagen se veía ahí que habían frutos de distinto tamaño, distinto color. Claro, algo tendría que haber habido que fuera un patrón más o menos constante ahí. Me imaginaba, si andan corriendo y buscando comida toda la noche, probablemente tienen que preferir algo. Así que muchas gracias por responder a las preguntas. Habían algunas que quedaron pendientes que en realidad se fueron respondiendo durante la misma charla. Así que buenísimo por eso y también aprovecho de comentar que hay muchos agradecimientos de parte del público por la charla. Así que nos sumamos también a esas felicitaciones y nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos por participar en este ciclo de charla con esta tremenda presentación que nos ha dado ahora.
Vamos a dejar la charla hasta acá entonces. Les damos el aviso de que mañana tenemos una siguiente charla a la misma hora y por el mismo canal que va a tratar sobre los sesgos en la conservación de la biodiversidad a cargo de el doctor Pablo Guerrero. ¿Ya? Así que despedimos a Francisco y nos Sí, muchas gracias. encontramos. Chao, muchas gracias. Chao.